¡Hey! ¡Hola! Ya estamos en marzo y olvidé que los Reyes Magos me trajeron de regalo este soporte para la cámara. Así que llegó el momento de estrenar un nuevo ángulo. Por acá tenemos el ángulo número 1. Luego por acá tenemos el ángulo número 2. Saludos a Squirrel. Luego por acá tenemos el ángulo número 3. Y en cuanto al nuevo tenemos por acá el ángulo 4. Ustedes comenten si les gusta o si más bien les gusta otra cosa. A mí me gusta la grandota. Un suscriptor pelotudo comentó un detalle interesante, el cual es que Chris Evans es el actor que ha dicho más frases icónicas de los cómics en películas de Marvel. La primera fue "llamas a mí" en las películas de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Luego la segunda es "hora de pelear" en las mismas películas, a pesar de que esa frase le pertenece a la mole. Y como dice un amigo mío, es hora de pelear. Luego la tercera fue "Hulk aplasta" en Avengers 1. Y Hulk aplasta. Luego la cuarta fue Hell Hydra en Avengers Endgame, que es una referencia al cómic Imperio Secreto. Hell Hydra. Y por último, y la favorita de muchos, fue Vengadores Unidos también en Avengers Endgame. ¡Vengadores Unidos! Universal ha publicado el primer vistazo oficial a Shrek 5, el cual generó tremenda oleada de burlas y decepciones en redes sociales, ya que la animación de los personajes se ve muy diferente a la que nos tenían acostumbrados, pero por diferente no se refieren a que gracias a la tecnología actual se ven mejor, ni a porque los personajes envejecieron durante todos estos años, sino porque parece que los hicieron con las patas, así como el primer diseño de Sonic por parte de Paramount. De hecho, muchos fans están haciendo campaña para que Universal rediseñe a los personajes. Hasta la propia cuenta oficial de Sonic en TikTok publicó este video diciéndole a Universal que si quieren un consejo no duden en pedírselos. Luego otros gandallas publicaron este video hecho con inteligencia artificial, en el cual los diseños se ven infinitamente mejor incluso en movimiento, y para acabarla de joder hasta el propio animatrónico de burro en el parque de Orlando se burló de sí mismo diciendo que en el tráiler parece un vagabundo bruto. No soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Pero si creen que ahí acabaron las polémicas de Shrek 5, por un lado tenemos que Eugenio Derbez no regresará para darle voz a Burro. De hecho, los actores de Shrek y Fiona, Alfonso Obregón y Dulce Guerrero tampoco, por lo cual muchos tienen miedo de que Universal vaya a aplicar la de contratar influencers y Star Talents para darles voz, y que Luisito Comunica podría terminar dándole voz al gato con botas. Y por el otro, que Zendaya dará voz a la hija de Shrek y Fiona llamada Felicia, o sea la trilliza hermana de los ogros Fergus y Farkle, por lo cual muchos comentaron que ya están hartos de verla hasta en la sopa, que si acaso Hollywood no conoce a más actores más allá de ella, y los más hojaldras dicen que Zendaya es tan fea que no era necesario ponerla animada, ya que si la hubieran puesto en live action también seguiría apareciendo un ogro. ¡Sí, te pasaste! Y por último, de Shrek 5, la cuenta oficial de este ogro en Twitter publicó la cronología oficial de toda la franquicia, que en cuanto a las más importantes empezamos con el gato con botas de 2011, luego Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, Shrek para siempre, el gato con botas Los Tres Diablos y el gato con botas 2 El Último Deseo, por lo que espero que le den continuidad a la escena postcréditos de esta última con el gato y Kitty Patitas Suaves llegando a muy lejano, y no resulte que solo tendrán un cameo pedorro o que ni siquiera aparecerán. ¿Por qué insistes en arruinar mi diversión? El actor Clark Gregg, quien interpretó al agente Coulson en Avengers 1 y en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., publicó en su Instagram esta foto del personaje con un texto diciendo "vamos", por lo cual se tiene la teoría de que esto está relacionado con el rumor de que Marvel está buscando a un actor para interpretar a un agente en Avengers Doomsday. La cuestión es que como tanto en el UCM como en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. está muerto, es irrelevante debatir sobre la serie si es canon en Tierra 616 o no, ya que de aparecer en esta película sí o sí será una variante, y no sé ustedes, pero creo que sería un excelente elemento para la TVA, tanto que hasta el agente Mobius podría pasar a ser su sombra, no solo por la habilidad, carisma y habilidades del personaje, sino porque es muy querido por los fans. Quiero que sepas que te admiro mucho. Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz 3 detalles interesantes sobre Avengers Doomsday. El primero es que insiders de confianza aseguran que Marvel Studios está considerando la posibilidad de agregar universos y personajes animados en esta película, pero esto no significa que personajes animados como la Capitana Carter de What If darán el salto a live action, sino a que literalmente veremos personajes animados interactuando con personajes live action al estilo de las películas de Space Jam, que seguramente muchos recordarán que en Spider-Man Across the Spider-Verse ya vimos algo
similar. Primero con el villano Spot viajando a Tierra 688 donde interactuó con la señora Chen, luego con el villano Prowler del actor Donald Glover aprisionado en el cuartel general de la Sociedad Araña de Miguel O'Hara, y por último con los cameos de los Spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la escena de los eventos canónicos. Así que en cuanto a qué universos animados podríamos ver en esta película, primero tenemos al Peter Parker de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, luego nos podrían salir con la mafufada de que el vigilante Uatu de What If mantendrá su formato animado, mismo caso con los mutantes de X-Men 97, y por último el Miles Morales de Spider-Man Into the Spider-Verse. Cualquier otro cameo de personajes animados como el Peter Parker de Spectacular Spider-Man ya se podría sentir como un exceso. Es demasiado. Hecho. Idea la cual personalmente me parece tremenda boludez, ya que le quitaría seriedad y congruencia al UCM si solamente lo hacen con la intención de añadir los máximos universos posibles con el menor presupuesto posible para dejar en claro que esta película será el verdadero multiverso de locura. Prefiero que descarten todos esos cameos y solamente aparezcan los indispensables como la Tierra de los X-Men vista en la escena postcréditos de The Marvels, los seres queridos de los Illuminati de Tierra 838 que fueron masacrados por Wanda, y por último los Cuatro Fantásticos que para ese punto seguramente ya serán residentes de Tierra 616. El hecho de combinar personajes live action con personajes animados, déjenselo a estudios pedorros como Sony y Warner. En verdad le rezo al de arriba porque los hermanos Russo o Kevin Feige descarten esa idea. ¡Fuera! Es la peor de las ideas que has tenido, y vaya que has tenido. Luego el segundo detalle es que según estos mismos insiders, Miss Minutes estará de regreso en esta película. Reloj parlante el cual fue visto por última vez siendo desactivado por el agente Ouroboros mientras humillaba a Victor Timely, pero reactivado nuevamente una vez que nuestro Señor Jesucristo Loki se convirtió en el mandamás de la sagrada línea, ya como una inteligencia artificial totalmente benévola y al parecer sin recordar a su antiguo creador el que permanece, lo cual confirma que la TVA será muy importante en la trama de esta película, por lo que todo indica que veremos una batalla espectacular entre Doctor Doom contra el Loquillo. Así que será que una vez más los Russo harán que el villano protagonista lo asesine, así como Thanos lo asesinó a un principio de Infinity War. Sin resurrecciones esta vez. Y en cuanto al tercer y último detalle proveniente del hocico de los hermanos Russo, es que a diferencia de Avengers Endgame donde contaron el final de una historia, en Secret Wars más bien contarán el inicio de otra, lo cual fortalece los rumores de que esta película implicará un reinicio suave del UCM. Más bien adaptarán una historia muy similar a la del cómic Secret Wars, en el cual Mr. Fantástico usó los poderes del hombre molécula tanto para destruir Battleworld como para restablecer el multiverso poco a poco, como fue el caso de Miles Morales ahora viviendo en Tierra 616 junto a Peter Parker, que en el caso del UCM será la forma en que los mutantes serán introducidos. Ahora coexistirán con nuestros Avengers y de esa manera se dará origen a la saga mutante, donde seguramente Marvel también aprovechará en que personajes que ya murieron regresen con caras nuevas, como un nuevo Iron Man, un nuevo Black Panther y un nuevo Wolverine. ¿Qué te divierte, papi? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si estás a favor o en contra del reinicio suave del UCM. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 metahumanos en el canal. Y saludos para Patrullero Espiritual, Legion Critter, CNZ, Nachito Ramírez, Gustavo Gutiérrez, Misael Calani, Axel Casillas que dice: Hiller, tócame las pokebolas. Tocar. No toque. Tocar. No toque. Y Alberto Carranza que dice: Hiller, felicítame porque hoy cumplo 45 añitos. Sí, a festejar. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro. Y nos vemos a la próxima.